La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sound Politicón, Sound Politicón. Pero bueno, como casi todos los lunes, saludo con entusiasmo al Marx Cárdenas, hijo del comunismo, hijo del comunismo zacatecano. Por cierto, el domingo fue centenario del Partido Comunista Mexicano, el domingo precisamente. Estamos de manteles largos en la lucha ferviente de la izquierda. Pues bueno. Un gusto tenerte por acá, Noemí. Saludarte, y diputado Novella, pues Buenas también. noches. Muchas Buenas gracias noches, diputado. por estar por Bienvenido estos lares. nuevamente. Gracias. Aquí al Son Politicón. Y pues bueno, también vamos a hacerle honor al nombre de Son Politicón, Ray. ¿Y por qué no iniciamos tu punto de vista con este acontecimiento que se dio en los Latin Grammys, con la protesta de Mon Laferte, que sale con el pecho desnudo prácticamente en público, en la alfombra roja, donde sale con la leyenda sobre su pecho: nos están matando. En Chile matan y violan, ¿no? Aprovechó el foro para hacer esa protesta. ¿Qué te pareció ese mensaje? Pues mira, a raíz buena de oportunidad, todo lo pues, que está de sucediendo Mon Laferte, ya con Colombia también, hombre. de todo este movimiento en Latinoamérica, me parece que es congruente con lo que ha dicho, ha hecho esta artista chilena, que por cierto vino hace como 2 años aquí al Festival Cultural. Así es. Y que, bueno, a colación pues de lo que hoy ocurre en la Ciudad de México, donde miles de mujeres marchan para exigir, y hoy 25 también de noviembre, ¿no?, donde es el día contra la no violencia hacia las mujeres, donde precisamente pues vemos que sí hay violencia, ¿no? Entonces, lo que resulta, las críticas a Mon Laferte, y ahora también con algunas pintas a los monumentos, pues es esa visión, pues sí, de los, como les dicen las feministas, ¿verdad?, de los hombres machos, donde les interesa más un monumento que lo que acontece en realidad, por la exigencia de un histórico, pues sí, ¿no?, forma de actuar de los hombres. Y más ahora con la crisis de feminicidio que vivimos a nivel nacional y local también, ¿no? Pues bueno, sí, sin duda fue un mensaje fuerte. Yo lo vi en vivo, me saqué de onda, luego la sacaron de foco, pero pues bueno, son mensajes que pesan, ¿no? Y más en esta efervescencia que vemos en Latinoamérica. En Bolivia ya se convocaron las elecciones, pero con la cláusula de que Evo no entre dentro de la boleta. Y en una de esas hasta el MAS, se van por prohibirle la participación al partido de Evo Morales, porque también ya la dictadura dio la orden de aprehensión contra el vicepresidente. Así Entonces es. casi pues al final van a poner, si quieren nomás, el partido de la hoy autonombrada, bueno, ¿no? Yo ya lo venía diciendo, ojalá sea una oportunidad muy buena para Evo, para poder lanzar a alguien más, ¿no? Y que pueda seguir esos mecanismos de gobernanza. Pues que mira, tuvo Uruguay Bolivia. es un ejemplo de cómo se da. O sea, es una situación reñida. El Frente llevaba 15 años gobernando. Mujica dio dos periodos muy buenos. Después viene otro periodo de gobierno, y la gente decidió en una segunda vuelta por hacer ese cambio. Me parece que eso es como las cosas se deben de dar, no como se están dando en Bolivia, ¿no? Ahí sí coincido contigo, se tienen que dar de una manera pues civilizada, democrática, buscar siempre ese punto lo más democrático posible, ¿no? Así es. Para evitar golpes de estado, entre comillas lo hago para los que nos están viendo. Pero bueno, vámonos al tema que nos acontece aquí en esta mesa, y pues nada más y nada menos que la aprobación del presupuesto de egresos 2020. Ahora sí que un presupuesto puro, real, de este nuevo gobierno, Made ¿no? in 4T. Made in 4T. Ahora sí, literal. O sea, ya no le puedes echar la culpa a Peña. A nadie. Así es, a nadie. Ahora sí es un presupuesto real de esta nueva administración, de esta nueva modo de gobernar. Y vemos, pues bueno, ahí
recortes, no recortes, cómo se redistribuye, pues, ¿no? La lana. Poco más de 11,000, estaba viendo, 11,000 millones se redistribuyeron de diferente manera. Y pues bueno, los organismos, ¿no? Respecto a los 6 billones. Los 6.1. 6.1 billones de pesos, y 11,396 millones son los que se redistribuyen, pues, de diferente manera, diferente mecanismo. Hay que aclararlo porque ahí también se maneja mucho de que recorte y esto no recorte. Sí hay recorte, pero pues bueno, vemos cada vez la centralización de este gobierno hacia dónde va, ¿no? Noemí, tú que hiciste un posicionamiento muy importante el día de hoy en la mañana, con un frente de oposición, pues, decíamos fuera del aire, que se pronuncia el rechazo, pues, de este presupuesto 2020. Bueno, Buenas noches. En primer lugar, agradecer como siempre la hospitalidad, la invitación tanto de Ray como de Mono. Saludo con mucho respeto, el buen Carlos, saludo con mucho respeto al diputado. Y antes de contestar la pregunta, sí me gustaría, aprovechando justamente la conmemoración del día de hoy, decir que el tema contra las mujeres no es un tema que se concentra nada más en Chile, que se concentra, claro. Es un tema mundial, y en el caso de México es lamentable que 2 de cada 3 mujeres han sido violentadas por cuestión de género. Y traigo datos que me parecen importantísimos. El tipo de violencia hacia las mujeres, hablando de violencia física, que es complejo, 19.2%, sexual 9%, psicológica 37.5% y económica 23.4%. ¿Por qué hago este comentario? Porque a pesar de que desde el PAN hemos tenido una posición mesurada en cuanto a las formas de manifestarse, es innegable que las mujeres estamos cansadas, que las mujeres estamos con rabia de lo que sucede todos los días, y que lo menos que se puede hacer es manifestarse. Que habremos mujeres que compartimos causas, algunas, otras no, pero la causa a favor de la mujer y el respeto que merecemos como género, yo creo que es universal, más allá de cualquier postura política. Y propiamente hablando del presupuesto, pues hoy sucedió algo que creo que es interesante, que es histórico. No se había dado una rueda de prensa, solamente la previa que dimos en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la que se unieran distintas expresiones, distintas fuerzas políticas y por partidos antagónicos, como es el PRI y como es el PAN, sumando PRD, Movimiento Ciudadano. ¿Y por qué lo hicimos? Porque tenemos la certeza que cuando hay una causa fuerte, una causa en la que está en juego el futuro de Zacatecas, el futuro incluso del país, pues necesitamos unirnos más allá de las diferencias. Y coincidimos en que como se dio la votación del presupuesto, es totalmente ilegal, plagado de una serie de irregularidades, y justo ustedes lo decían en la introducción, pues marca 4T. O sea, ¿qué quiero decir? Una vez más, estamos viviendo los tiempos del Luis Echeverría, donde el manejo del presupuesto público ha estado sujeto exclusivamente a los caprichos del presidente de la República. Y lo digo con absoluto respeto, pues el papel de los diputados de Morena, pues ha sido obedecer a ciegas. El hecho de que no se le cambiara nada, el hecho de que las discusiones fueran en lo oscuro, el hecho de que se cambiara de sede en último momento, y algo que a mí me parece que es una violación muy grave a la normativa, pues que separara el reloj parlamentario desde el 6 de noviembre, que voy a decirlo en honor a la verdad, exactamente, no es un invento de Morena, ni es la primera vez que se usa, pero al final del día, Morena o propiamente Andrés Manuel vendieron la esperanza de que iban a ser distintos y que iba a haber prácticas distintas, y pues con franqueza ya lo están demostrando, son las prácticas del PRI más arcaicas y más intolerantes. A mí me parece grave que no se recibiera a la ciudadanía para poder discutir. Me parece grave que se tuviera que orquestar un movimiento de alcaldes, que incluso en una primera solicitud del presidente de la República fueron
recibidos con lacrimógeno, esa es una realidad, ahí estuvo los alcaldes panistas y los alcaldes de otras fracciones, pues son luces de que hay un gobierno que no quiere ver, que no quiere oír, que hay más expresiones y que es válido que tengan una mayoría legítima, que eso no se va a discutir, que le entregó la ciudadanía, pero justamente no están aprovechando este bono de legitimidad para hacer una política realmente de inclusión, de tolerancia, de diálogo. Por eso, justamente, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional no fue a la sesión y fue con una postura muy clara, muy contundente de no prestarse a ilegalidades, porque al final del día se pudo haber votado en la Cámara, se pudo haber resguardado el Palacio, al final donde se llevó a cabo la sesión alterna, estaba resguardada con pero no guardia pretoriana. No, mira, de entrada es importante mencionar que no fue ilegal, ¿no?, el procedimiento. ¿Por qué no fue ilegal? Porque pues, la presidenta de la mesa directiva es Laura Rojas, una diputada del PAN, y ella estuvo presidiendo la sesión. Bajo una serie de presiones. Finalmente ella tuvo la última determinación y ella presidió, eso en principio. Y lo del reloj legislativo, pues se hizo todo el esfuerzo de cumplir con los plazos, no había condiciones porque estaba tomada la Cámara por grupos que pretendían que se hiciera un presupuesto a modo. Por ejemplo, ese mismo día, diputado, se decide trasladarse a Expo Santa Fe, o un día antes por la noche se decide. Eso lo decide la Junta de Coordinación Política. Nosotros nos notifican que debemos concentrarnos en una sede y de ahí trasladarnos. Bien, eso por un lado. Por otro lado, pues desde luego que con las diferencias que podemos tener, pero pues si somos los diputados de la Cuarta Transformación y hemos analizado, y en nuestros análisis consideramos que es la manera más sensata de distribuir el presupuesto, pues por supuesto que vamos a votar en favor de él. Eso. No y la verdad no importando que el resto de las fracciones. Bueno, el PAN decidió por su propia voluntad no asistir, o sea, no se les cerró la puerta, incluso fueron notificados porque además pues la presidenta de la mesa directiva es panista, o sea, eso por un lado. Pero además, desde luego que sostenemos que es la manera más responsable, más sensata, pero más justa de distribuir el presupuesto. ¿Por qué es así? En principio porque, bueno, se han reafirmado los compromisos que estableció Andrés Manuel en toda la campaña, que fue no aumentar impuestos, no subir el precio a los combustibles, ¿no? Que no haya gasolinazos, que no haya incremento de las tarifas de luz, así como llevar a cabo la dispersión de los programas sociales. ¿Y el no endeudamiento? Y el hecho del no endeudamiento. Y es importante mencionar en ese punto que en distribuciones anteriores del presupuesto, pues sí había condiciones para en algún sentido despilfarrar o hacer algunas asignaciones. Sin embargo, estas asignaciones eran con base en la deuda, cosa que en un momento pues iba a ser insostenible para el Estado mexicano, pero además recordemos que el endeudamiento implica perder soberanía y someternos a... Curiosamente, voy a hacer un paréntesis, curiosamente hoy estaba leyendo a Carlos Ursúa en su artículo del Universal, donde precisamente puntualiza de que es una total mentira cuando se dice que no hay endeudamiento. Sí hay endeudamiento. El año pasado fue de 500 mil millones. Dice Carlos Ursúa hoy en su artículo, este año va a ser un poquito más, pero bueno, con otro tipo de matiz lo pinta, no es tan directo, y decir pero eso es razón de consecuencia de consecuencia, exacto. Es una consecuencia de las condiciones que le ponen a México de haber adquirido la deuda en el pasado. Sí. Estos asuntos de la reestructuración, bla, bla, bla. Pues pero sí hay. Bueno, pero no es porque el Estado mexicano... Aparte, no es porque el Estado mexicano haya determinado pedir un mayor préstamo, incrementar la deuda y que esto implique seguir con digamos,
dinámica de incremento, porque insisto, esto iba a ir restando paulatinamente su soberanía. Y bueno, pues no es, digamos, la manera financieramente más racional de administrarse a un Estado-nación. ¿Y cuáles son las broncas que manifiesta el PAN? O sea, ¿en qué dice, no, pues se pasaron, no hay dinero para tal? Mira, en primer lugar, lo decía con mucha contundencia, el hecho de cómo se aprobó es inaudito que por primera vez los diputados de oposición prácticamente ni siquiera conocen todavía cómo quedaron las partidas, es decir, ni siquiera hubo la discusión, el análisis debido. Y yo lo que, a raíz del comentario del diputado, no comparto el tema de que se pierde soberanía, creo que a veces jugamos con un nacionalismo malentendido que va en detrimento de la propia nación. Sin embargo, lo que sí debo decir con mucha objetividad, hay 3 formas de adquirir recursos para el gobierno, esa es una realidad. O es deuda pública, o es Pemex, en el caso de México, o es impuestos. Y la realidad es que al gobierno actual sí le tocó un momento crítico cuando baja el precio del petróleo, esa es una realidad. Y también no podemos negar, y aquí yo creo vamos a coincidir, que pese a que hubo un buen intento en su momento con las reformas y que llegaron con mucha esperanza para renovar al país, fue puesta en malas manos. Peña Nieto puso Peña Nieto puso en Pemex a un hombre que está siendo buscado en todo el mundo. Esa es una realidad. ¿Y estos desgastados con Calderón? Pemex está por demás en números rojos y quebrados. Pero ahí es justo donde no comparto el falso argumento que se ha venido exponiendo por parte de la 4T desde que llegaron, el buscar culpables sin dar soluciones, y por otro lado, el tener un plan de austeridad que le va a afectar al país y le va a afectar gravemente. Y lo digo con mucha contundencia, si no hay inversión, acá está la cámara, no hay crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay empleo. Si no hay empleo, hay más inseguridad. Es un círculo vicioso que está generando Morena y que se necesita ese romper. dato es falso. Si hay inversión, incluso para el caso específico. La realidad es que el crecimiento del país en el 2019 fue de 0%. Datos del INEGI. Y en el caso de Zacatecas... No se puede evaluar, la factibilidad de una economía solo con el crecimiento. Es que justo esa es la narrativa perversa desde mi posición. Si no nos sirve un estándar de medición, lo cambiamos. Decía el presidente de la República, todos son felices, y la realidad es que los mexicanos no vivimos felices. La realidad es que por decisiones mal tomadas en el presupuesto del 2019, que debe servir como ejemplo para el presupuesto del 2020, el país vivió el año más violento de la historia. Consecuencia de gobiernos anteriores. De un presupuesto y de una falta de estrategia. O sea, tú dices que la violencia salió de ayer. No, pero ha crecido. El tema es que no es quién lo causa, porque el diagnóstico lo compartimos. Es ahora a quien le toca resolver, y que estamos en la mayor disposición de apoyar cuando se oye. Pero hablando del propio presupuesto, algo que nos duele en el Partido Acción Nacional y que lo hemos también manifestado, Morena y sus aliados le quitaron casi la mitad del dinero a las secretarías encargadas del apoyo al desarrollo agropecuario. Eso le pega a Zacatecas. La nueva distribución del... Yo tengo un análisis al respecto. Porque sí, o sea, fue hecho a lo mejor junto con lo de la antorcha campesina, y ahora ¿qué digo? También presupuesto. Me queda claro que Morena siempre va a tener otros datos, pero la realidad es la que vivimos. El presupuesto al campo en esta ocasión pues no necesariamente se encuentra en SADER. Por un lado tenemos el programa Sembrando Vida, que no lo administra SADER, pero hay otra serie de asignaciones presupuestales que tienen que ver con el agro, con el ámbito agropecuario, que permiten que se derrame el recurso. Por ejemplo, ¿no? Está el de precios de garantía por parte de Segalmex, que define un precio justo para granos básicos, maíz, frijol, arroz, trigo panificable, por ahí puede que me falte alguno, y además fija los precios del mercado, porque ¿qué sucedió en este año? Dado que hubo sequía, por ejemplo en Zacatecas, en el asunto del frijol, pues el precio del frijol se incrementó, pero por encima del precio que había fijado Segalmex. Entonces los intermediarios, por no decirles coyotes, pues lo pagaron mucho más
Sí, mucho más caro, Así es. mucho Algunos más están ahí alto, contigo, y eso pero- fue significó un Algunos están en beneficio, Morena. significó un Bueno, beneficio la otra- para los la otra productores. cámara. Y eso. Tenemos también que las universidades que se pretende instalar en este gobierno se van a instalar en espacios rurales, básicamente. Eso es una manera de llegar a estos espacios y que haya derrama de presupuesto. Es que se concentra en Otra- programas que no tienen una Ahora, regla de operación pero todavía clara. no son los únicos. Digo, pues hay que hacer una definición clara de Que ya la Corte de- dictaminó que ciertos programas sí les surge Las reglas de operación. ¿no? Claro. Tenemos el programa de crédito ganadero a la palabra, que también tiene que ver con el ámbito Bueno, Por ahí sí, demás cuestionable. Sí, Seguramente. al Criticado. paisano le recortaron. Pues Ahí, sí. ya nomás lo van a tener aquí. y tenemos también No dejaron la nómina. el programa de becas jóvenes escribiendo el futuro. Este es un nuevo esquema que básicamente está en Chapingo y en la NAR. ¿Y cómo va a funcionar ese diputado ese de escribiendo? Es para nivel superior, que se van a otorgar, si no estoy equivocado, 4,800 pesos bimensuales a estudiantes de nivel superior, y se busca que esté dirigido a universidades formadoras de personal dirigido al ámbito agropecuario, con ese objetivo. Y además en el programa Sembrando Vida se recupera la figura del extensionista, figura que está por demás. 3,774 millones adicionales al programa Sembrando Vida para alcanzar un total de 25,131 ¿Y ahí se millones. alcanzó a incluir a Zacatecas o no? Estamos en Porque el está la proceso petición de... del gobernador, ¿no? De Sí, pues, es- la región por allá del Sombrerete. Exacto, y además estamos en el proceso de construir una propuesta por el tema de la sequía. Zacatecas es uno de los estados que fue devastado por la sequía, y nosotros pretendemos que una parte de este recurso sea dirigido a Zacatecas para plantar nopal, huizache y mezquite en la región del semidesierto, generar empleo temporal, y bueno, que esto nos vaya ayudando y tiene una serie de efectos secundarios importantes, por ejemplo, que podemos plantar como cortinas de viento entre las parcelas, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, estos programas de toda esta bola de recursos que están por ahí, ¿todavía se puede rascar algo para Zacatecas? ¿O ya definitivamente Pues, están asignados y se a partir de los programas sociales, pues sí, aquí el asunto depende de dos cosas, digo, De que irse en los formando. padrones se encuentren beneficiarios que cumplan con los requisitos, pero además de la gestión que podemos hacer los legisladores federales. Por ejemplo, en el caso de la sequía en Zacatecas, ahí hay que tomar cartas en el asunto, diseñar programas. Les digo, yo me encuentro en proceso del diseño de una propuesta. Ya lo hablé con Víctor Suárez Carrera de SADER, pero dado que este programa lo ejerce Secretaría del Bienestar, hay que hacer el planteamiento a Secretaría del Bienestar, y estamos por unirnos con Ariadna Montiel en ese sentido. Entonces hay condiciones, sí. Aquí el asunto es que se comprenda el nuevo esquema de trabajo, nuevo esquema de gestión, que dicho sea de paso ya es un esquema de gestión de no habrá moches, y este presupuesto tiene la característica como el anterior de no incluir moches, de no tener el tramo 23 y que implique más trabajo para los diputados, cosa que no se hacía en el pasado. Pero, por ejemplo, Ahí están los moches. Bueno, la realidad es que yo hago votos porque las gestiones que hagan los diputados zacatecanos sean eficaces, al margen Así de es. colores. Eso es lo que necesita Zacatecas. Exacto. Lamentablemente lo que se expresa en el presupuesto no es a favor de Zacatecas, esa es una realidad. 7 de cada 10 pesos van a ser destinados a los estados que gobierna Morena. Esa es una realidad. Y la otra realidad es que se le está dando un trato privilegiado al sur, cuando las condiciones que vivimos los zacatecanos son iguales a las del sur. Y lamentablemente no se nos está dando ese trato igualitario. Por otro lado, pues efectivamente el diputado lo manifiesta, se está concentrando la mayoría de los recursos en programas sociales, programas que efectivamente en un gran porcentaje no tienen reglas de operación claras, y que esto se presta a que son programas clientelares, programas paternalistas y
programas electoreros, en que el presidente pretende pues entregar a diestra y siniestra con el afán de tener un listado que al rato le sirva como un listado de propaganda política. El tema de jóvenes construyendo el futuro ya fue por demás cuestionado, ya se vio que no está funcionando. Ya se vio que excepto una casos, reducción del presupuesto, sí, ¿no? excepto casos muy específicos, pero la verdad es que hubo casos de corruptela. El del crédito ganadero. a la Son palabra, presos bueno, por Dios, eso. aquí lo hemos visto y yo no me canso de decirlo, es un programa usado para David Monreal para estarse candidateando rumbo al 2021. O sea, y eso es lamentable porque, como lo decía hace un momento, no podemos negar que la ciudadanía estaba harta del modo de ejercer la política. Eso es una realidad y sería inaudito decir que no hubo corrupción en el pasado. Por supuesto que la hubo y la hubo grave. ¿Qué es lo que exigimos ahora? Que de verdad se le dé respuesta a los mexicanos y no se le está dando. Hubo un recorte importante en seguridad. Yo veo a los alcaldes mortificados porque están viviendo una ola de matanzas, una ola de delincuencia grave y no tienen las herramientas necesarias para hacerle frente. Hoy exponía Miguel Torres que gracias al movimiento y a la presión que se hizo de parte de los alcaldes, habían logrado un aumento un tanto significativo. Lo digo con absoluto respeto, pero 31,000 millones de pesos para estados y municipios de aumento me parece irrisorio. O sea, ¿cuánto le toca si lo tratas de distribuir en una forma equitativa? Y respecto al ramo 23, si ya se diagnosticó que era el ramo de los moches, ¿cómo se reestructura para que no se vea afectada la infraestructura, para que no se vea afectada el tema de la comunicación y transportes en los estados y en los municipios? Porque la realidad es que como viene el presupuesto, se ven afectados constructores, se ven afectados albañiles, se ven afectados proveedores, y eso es grave. A eso es a lo que me refiero, que cuando no hay inversión, no hay empleos. Cuando no hay empleos, hay inseguridad, y estamos generando un círculo que a nadie le conviene. Y lo digo con mucha responsabilidad. Al final del día, siguen siendo los caprichos del presidente. Lo que dijo en campaña es lo que se hace, aun cuando haya análisis serios de que sus proyectos no le están aportando al país. Y lo más fácil para Morena es, bueno, son los estándares tradicionales de medición, pero ahora entendamos que el jefe de las instituciones, de esas instituciones que tanto desprecia y que tanto golpea, es Andrés Manuel, y él está obligado a fortalecer esas instituciones por el bien de México. Yo quiero regresar al punto de que no hay infraestructura, eso es falso. Bueno, entonces están los proyectos del sur, ¿no? Pero para el caso específico de Zacatecas, hay un incremento respecto del ejercicio 2019 de 20%, y este 20% está o va a estar encaminado hacia las siguientes obras. Se las menciono: Periférico Bicentenario en el tramo Libramiento Guadalupe-Zacatecas, la carretera Fresnillo-Valparaíso, la modernización de la carretera Fresnillo-Jerez, la modernización de la carretera Jalpa con el límite del estado de Aguascalientes y la modernización de la carretera federal Aguascalientes-Zacatecas, el tramo Luis Moya Caliente. Eso es falso, que no hay inversión. De 4 carriles que tanto. Y Zacatecas es uno de los estados donde el incremento fue... Y ahí falta, ahí diputado, ¿y la obra de la presa? ¿Y la obra pública en los municipios? Que era justamente en lo que se ejecutaba el ramo 23. Bien, porque estos son grandes proyectos que no... y del asunto de Milpillas, el recurso se mantiene, no se hizo asignación para 2020 debido a que no se han solventado los trámites pendientes. O sea que hay dinero, ahora sí que el resultado es depende del gobernador o del gobierno estatal que se haga. Sí, o sea, hay que solventar los trámites. No, pues ¿qué hay que hacer? No, es que fíjate que ese es un tema, a mí también me parece por demás interesante. Yo creo que el desabasto de agua es una realidad. Yo veo con mucha pena
que a partir de la administración de Benjamín, Sí, pues esta jefa. ¿cuántas veces ha habido aumento a la tarifa del agua? Y la realidad es que en las casas estamos viviendo un desabasto Por cierto, se tremendo. anunció un Eh, incremento, dos ¿no? veces, Y, dos y- veces a y la ahí yo semana. creo que es una vía de dos carriles. Si es la exigencia, pues, al gobierno federal que no se limite a Zacatecas, y la exigencia al gobierno estatal que Exacto. cumpla con los requisitos y que transparente lo que se ha hecho. En eso coincido plenamente. Pero y por otro lado, creo que México no se está preparando para la irrupción tecnológica que ya es una realidad, ¿no? Lo decía Anaya en campaña y no está por demás volverlo a decir ahora, aunque ya no haya ganado. El mundo está encontrando que en próximos años y muy cercanos, la mayoría de las familias va a tener acceso a coches eléctricos y que ya no van a ocupar gasolina. Y insisto, o sea, hay otra forma de encontrar energías que cuando vemos que hay organismos que alertan que en 20 años el mundo como lo conocemos desaparece, o sea, es terrible. Y a eso me refiero cuando en el PAN decimos que lo lamentable de Andrés Manuel es que no entiende el mundo y que el mundo crece y él sigue con proyectos de los 70 porque así fue educado, porque así creció, porque es su doctrina y... Acá celebrando el comunismo, los 100 años del Los 100 años comunismo. No, Los pero ciudadanos más bien el comunes, asunto cuando- es que los panistas no entienden que ese mundo del que hablan pues, es un mundo ideal y México no es un mundo ideal. México Pero vivimos necesitamos en unos alcanzar el niveles de mundo desigualdad tremendos, unos niveles de pobreza estratosféricos. Entonces lo primero que tenemos que resolver es eso. Diputado, Disminuir la- Asia... Que coma la gente. Que coma la gente, Asia que está tenga garantizado que va a comer mañana. Comió mucho, Y esto cabrón. le va a permitir paulatinamente pues, tener otras condiciones y ver en el futuro. Es que Ahora bien, ese en es el justo el tema problema, que la gente no está comiendo. En Zacatecas los niveles de pobreza siguen creciendo porque no se generan empleos dignos que le permitan a las familias vivir con dignidad. Ese es el gran Bueno, justo problema. hoy, el siguiente año se hace un censo nacional y va a ser interesante, pues, con qué tanto fue el incremento, el impacto de los programas sociales, ¿no? Claro. Que muchos dicen que pues se pueden ver en 2 años, 3. No, pero en- incluso ya hay datos que señalan que los índices, aunque sea aún en marcos pequeños, de desigualdad y pobreza han reducido, ¿no? O sea, pues, por supuesto El que se INEGI no requiere dice más eso. tiempo, o hay datos, pues. Eso por una... Y en torno al tema de la refinería, pues desde luego que es importante ver al futuro, considerar que se están desarrollando nuevas formas de producir energía, formas limpias, etcétera, pero lo primero que tiene que ganar México es soberanía en ese sentido. Y se requiere que México se requiere que Pemex fuese la paraestatal que en algún momento fue, que le representaba 1 de cada 3 pesos del gasto público federal. Logrando eso, pues desde luego que tendremos que avanzar con base en esa soberanía energética, con esos... ¿Dónde está la falta de soberanía en el país? Ahora con la 4T. Digo, Eh. porque he oído durante todo el programa que hay que ganar soberanía. ¿Dónde está la falta bueno. de soberanía en el país? Con la reforma Yo estoy convencida energética... que México es un país soberano y que ahora Pues al no Ejecutivo necesariamente. le corresponde resolver los problemas del día a día de los ciudadanos. Bien. Que los zacatecanos comamos con dignidad, que los zacatecanos tengamos dinero para transportarnos, que los zacatecanos puedan acceder a una máxima casa de estudios Los que programas sociales que ha dotado de conocimientos a generaciones y generaciones y que ahora no se ve el apoyo de la Federación para la UAS. No, Eso es lo que contrario, ocupa al Zacatecas. contrario. El presidente se llama Andrés Manuel, hoy el día se llama Andrés Manuel López Obrador y no se llama Felipe Calderón. Esa es una Es realidad, correcto, también y- es mi opinión. Pero en el tema de las universidades, hay presupuesto destinado a universidades públicas, el rescate de universidades públicas. ¿A cuánto viene la UAS, diputado? No tengo el dato a la La mano. realidad es que se está viendo afectada. Bueno, Y la realidad- según el rector tiene un incremento del 4%, que es superior a lo que le habían dado con Peña Nieto. Aún así, es insuficiente, pues, tiene un déficit Insuficiente. de 2,000 millones de pesos
que déficit que se tiene que ir paliando progresivamente, digo, pues, no sé, además cuántas universidades se encuentran en la misma situación, ¿no? Ya, o peores. Yo sigo convencida que es un presupuesto que le deja de deber mucho a los ciudadanos. Al contrario, que da de ver si alguien se dirige... Hablábamos ahorita justamente del tema de si se aumentan los programas de seguridad. Se le inyecta dinero a la Guardia Nacional, que sigue siendo un capricho del presidente, con un bono de confianza de Acción Nacional cuando se votó para que fuera Guardia Civil, porque yo creo que en los temas de cuando está de por medio la vida de los ciudadanos, la integridad física, no se debe escatimar la confianza y no se debe escatimar el apoyo, y se le dio un bono de credibilidad votando con condiciones de que fuera una guardia civil, que la realidad es que no es, y que la realidad que vemos todos los días es que la Guardia Nacional está sirviendo como palera de Trump, con la amenaza esta de los aranceles y el acceder del presidente de la República a que México detenga a los migrantes y perdemos soberanía. Ahí sí, y ahí sí se le está inyectando recursos a la Guardia Nacional que tiene que ha tenido más, y que ha tenido fallas estratégicas muy cuestionables. El tema de Culiacán es por demás cuestionable, porque el tema no es si se tuvo que soltar a Ovidio para que no hubiera una matanza y una situación más complicada de la que ya había. El tema es que la estrategia de cómo capturarlo falló. Y cuando había fuerzas de inteligencia ya capacitadas que existían y que por un capricho del presidente las borra para que no tengan el sello de presidentes anteriores. México no debe de reinventarse sexenio tras sexenio. El tema es la continuidad de lo bueno y la eliminación de lo malo. No digo que no hubo cuestiones pésimas y más en el gobierno de Peña seguridad. Sí, güey, una cosa terrible, ¿no? Por supuesto. Y que, pues también hay que ver que le está costando mucho a Andrés Manuel este toro salvaje que es la inseguridad, ¿no? Que es un tema pendiente que sigue, pues podría ser, si la tendencia sigue, el año más violento. Es el año más violento. Sí, aunque algunos, según el Secretariado Nacional, si sigue la tendencia como hasta ahora, lo que es noviembre y diciembre, si sigue como se dio lo que es el pasado mes de octubre, el 2018 permanecería como el más violento, pero pues no, diciembre siempre es un mes complicado. Pero a mí me gustaría, porque se nos va el programa, en que mucho del debate ha sido, pues le quitaron aquí, le pusimos allá, pero poco se trata sobre lo que realmente es un tema que a veces no les gusta tratar a ningún partido, que es la reforma fiscal, ¿no? El paisano por ahí, el presidente de la mesa de finanzas, de la Comisión de Presupuesto, pues Ramírez Cuellar la apoya, ha mencionado constantemente y a veces hasta le mete pues ahí un susto a la mayoría al mencionar el tema de la tenencia, algunos impuestos que yo creo que sí deberían de ir analizando e ir vacunando también desde este punto, porque México es uno de los países que menor recauda respecto a su PIB. Creo que es el peor de Latinoamérica, que si no es que Haití anda en situaciones similares, pero el tema de que necesita el Estado mexicano recaudar más, pues es un hecho. Pero yo no lo escuché ni en la conferencia de prensa y tampoco lo escucho continuamente en el bando de Morena, que por la naturaleza de ser progresista, pues debería de traer un poquito más. ¿Qué opinan sobre eso? ¿Debe haber una reforma fiscal que pueda generar mayor recaudación? Considero que sí, tiene que hacerse el análisis bastante muy a profundidad, pero pues hay que tomar en cuenta el compromiso del presidente de no establecer nuevos impuestos por la situación económica del país. Pero aquí sobre todo el análisis debe ir enfocado hacia el hecho de que no haya privilegios fiscales, que haya empresas, y prueba de ello pues es el decreto por el cual se cancelan las condonaciones de impuestos, etcétera, etcétera. Pero se debe avanzar más, creo que se avanzó de forma importante en la ley de ingresos con el tema del cobro de impuestos a plataformas digitales. Y pasa otra cosa, debido a que así ha sido históricamente en México, el debate, la atención se centra en la ley de egresos y poco se centra en la ley de ingresos.
pero todos debemos hacernos responsables también en cómo generamos ingresos, no solo cómo nos los gastamos. No, por eso, Entonces, la pregunta es esa, ¿no? entonces, o sea, ¿a quién le vamos a cobrar o quién va? Porque la cobija, pues es así chiquita. Exacto. Yo Y justamente, cada vez crecemos, estamos más chonchos, unos más delgados, pero... Y más, y más Pero, con por ejemplo, la creo que- desaceleración de Pemex, ¿no? Es correcto, O sea, ahí no creció. tu pregunta No yo creció la creo que es cobija. por demás oportuna. Yo decía hace un momento que ya en términos muy prácticos hay 3 formas de que el gobierno se haga de recursos: Pemex, Exacto. impuestos y Ahorita deuda. hay una desaceleración en Pemex, Pemex no es el importantísima. Ahorita caso no, ahorita, no, ni se ve a corto, mediano plazo. Y yo creo que es justamente el temor de los gobiernos populistas entrarle al tema de impuestos. Pero Porque, pues ni los porque eso gobiernos genera... estatales y municipales establecen... La realidad es que la capacidad Nadie recaudatoria cobra, ¿no? y la O capacidad sea, recaudatoria ni de los estados ni municipios, municipios se hacen la capacidad responsables. recaudatoria de los municipios es limitadísima. No de todos. Hay un análisis y un Depende. estudio de todos los municipios de Zacatecas donde Pero no lo quieren hacer, no, pero ese fue incluso es algo que les pedía Ramírez Cuellar en esa reunión tan sonada donde estuvieron todos los legisladores zacatecanos con el gobernador, ¿no? Por recauden, pero ¿cuánto es el porcentaje de capacidad recaudatoria? Es mínima. También los estados. Y el caso de Zacatecas también es mínima. A mí me parece muy loable sacar a colación la amenaza que hizo en su momento Javier Corral de incluso romper el pacto fiscal federal, porque estados como Chihuahua no tienen ninguna dependencia con la federación y sin embargo Pero sí le están Zacatecas sí. aportando. Zacatecas sí, pero reitero que aquí lo importante es que sí debe haber un análisis efectivamente de qué es donde merece la pena aumentar impuestos. Esto del tema de las plataformas digitales me parece francamente un desacierto. El tema de cómo viene incluso, y lo he dicho también, me parece un terrorismo fiscal, el tema de que apenas hace un mes, un poco menos de un mes, a todos los contribuyentes que están dados de alta bajo un método, les llegaba un correo electrónico pidiéndoles que fueran y declararan en el SAT, porque ni siquiera hay un control de quiénes son los contribuyentes que deberían declarar o no. Esto me parece que hay un desaseo terrible y que sigue Pero entonces, siendo... ¿quién debe de pagar más? Porque pues de algún Debe lado ser viene. equitativo, O sea, debe ser equitativo. debe ser por supuesto, proporcional. Por No, supuesto. proporcional, o sea, los que más tienen. Por supuesto. Bueno, yo lo pongo porque tanto Sanders en Estados Unidos frente al proceso Sí, electoral, en este tema como siempre la Jeremy clase Corbyn, media es la por más ejemplo, la más afectada, porque debiesen pagar los que más tienen, no es la Pero no lo realidad, hacen, ¿no? es la realidad, y eso también es lamentable. Ese poder fáctico, esos poderes que de los que tantos hablaba el presidente, terminaron siendo los aliados del presidente. En la historia se había visto que en una rueda de prensa oficial estuviera Carlos Slim fijando postura, y se vio en una mañanera de Andrés corrupto, Manuel. Bueno, pero la Coparmex pero es eso casi el que brazo tiene que armado ver. del PAN. La realidad es que remóntate a la historia, Ray, O sea, la Coparmex remótate sí a la es- historia de dónde viene Fíjate, Cloutier, de dónde viene Cloutier, Coparmex de Coparmex. no quiso Pero hacerlo ¿dónde? de las facturas, se opuso. Bueno, el tema al de las facturas, factureras. a ver, el tema de las Coparmex facturas se es opone sumamente a la reforma grave. fiscal. ¿Y por qué digo que el tema de las Efectivamente, facturas es muy es grave. sumamente grave? Yo no estoy de acuerdo en Muy, muy en grave. las facturas o sea, que haya una ilegalidad, por supuesto que no. El tema es, a mí se me ocurre contratar a mí se me ocurre ley no está contratar un diseñada albañil en el para partido quien y me comete tiene un que error. facturar. Y quien Esta me ley factura, está me diseñada factura para los más, grandes y factureros. termina en la cárcel. O sea, eso es gravísimo. Está diseñada para los factureros. Es terrorismo La fiscal. sociedad no tiene y, por qué tener... y López Obrador tiene Esa es la manera atemorizada más a la eficiente mayoría de de la encubrir. clase emprendedora. Los que sí generan empleos dignos, los tiene atemorizados. Esa es la realidad. Por estar... Esta es una manera muy eficiente de encubrir a los factureros. ¿Cuál es la manera eficiente? Porque Esta yo que tú desconozco. planteas, de que hay Pero, terrorismo ¿quién- fiscal, quién- oye, pues se tienen que tomar medidas en contra de Los factureros totalmente. Claro, El problema por aquí supuesto. es que se ¿Cuánta lana no se afectan fue? a terceros. Mucha. ¿Cuánta lana no se va en Pues eso? la estafa También. maestra. La estafa maestra. Exacto. La estafa maestra en la que participan actores que ahorita están en Morena. Digo, Ah, cabrón, ¿quién es? Pedro de León, que ahora se presenta como posible coordinador de Pues, David Monreal. Ahí está. Pues está Ay, caray. el tema de la Muy fiscal, bien. el tema de la reforma fiscal creo que sí hay que irla abordando. Yo sé que es Por un supuesto. tema muy espinoso, pero a lo mejor ahora que no hay un proceso electoral en el
en ciernes, pues vale la pena Pero hablarlo. hay que analizarlo Hay que con mucha analizarlo, ¿no? cautela, Alguien ¿no? tiene que pagar, el Estado mexicano forzosamente tiene que recaudar más para Claro. garantizar los derechos y el desarrollo Así es. que necesitamos. De hecho, para el ejercicio, en el último ejercicio hubo una recaudación responsable. Eso permitió que el presupuesto de egresos federal se aumentara de 5.8 billones a 6.1. Eso habla de que se están dando los pasos necesarios. Por supuesto que hay mucho camino por recorrer, por supuesto que hay que hacer más grande la cobija, por supuesto que hay que generar de mayor recursos. al Y Estado nomás un mexicano. último comentario en Adelante, este tema, adelante. porque hablábamos del tema de las condonaciones de impuestos, donde los que se vieron Guevara, visiblemente- Bartlett. Guevara, sí, Bartlett. Bartlett. No, pero la comparación, vamos a hacer- Ay, Bueno, señor, es ay, que- señor. o sea, está mal. No, Yo sí, no lo pero no. justifico. ¿Por Pero qué- además- ¿por qué saco el pero comentario? además- está mal. ¿Por qué saco el comentario? Pero- Porque pero una además- renovación de fondo, una renovación profunda, no se da con viejos ladrillos. Tenemos que irnos, lamentablemente. Nos vamos con esta canción también muy buena de Post Malone, Rockstar, que pues bueno, fue otro de los galardonados de los American Music Awards. Gracias por sintonizarnos, nos vemos el próximo lunes. Noemí, diputado, Gracias. muchísimas Muchas gracias por gracias. venir nuevamente. Sound Politicón. Sound Politicón. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.